Lección número 5. Técnicas e instrumentos de recojo de información. Las técnicas e instrumentos a utilizar en el diagnóstico rural participativo tienen relación muy estrecha con las variables y sus dimensiones de análisis. En ese sentido, se puede tomar la decisión de utilizar una u otra técnica o instrumento, adaptarlas a nuestros intereses particulares de información o emplearlas combinadamente dependiendo de las variables y dimensiones identificadas. La decisión también dependerá de la conformación del equipo y los actores que participen. Algo que definitivamente ayuda a la toma de este tipo de decisiones es conocer el sentido de las técnicas o instrumentos asociados a una u otra metodología. Las asociadas a métodos cuantitativos, como las encuestas, escalas, pruebas objetivas, entre otras, obedecen a preguntas del tipo cuánto y con qué frecuencia, midiendo directamente la condición o el cambio en variables específicas, ya se trate de rendimientos en las cosechas o de variaciones en los ingresos, y proporcionando resultados numéricos para un análisis estadístico. Las asociadas a métodos cualitativos, como las entrevistas, grupos focales, talleres, etc., responden a preguntas como ¿por qué cree que esto ocurrió y cómo cree que le afectará? Y operan con las descripciones que la gente hace de lo que ha observado, hecho o siente, recibiendo un análisis más interpretativo. Consideraciones claves para la aplicación de técnicas e instrumentos de recojo de información. El diagnóstico rural participativo se basa en una serie de conceptos claves que lo caracterizan. Estos conceptos constituyen el marco necesario para las técnicas e instrumentos a aplicarse. Entre las más conocidas tenemos la triangulación, que consiste en un control cruzado en relación a la composición del grupo, donde todo fenómeno debe ser observado bajo diferentes puntos de vista y analizado con diferentes técnicas. Así podemos tener que puede ser un análisis multidisciplinario a través de mujeres y varones, o a través de agentes internos o externos. Podemos hacer un análisis a través de acontecimientos y procesos, a través de lugares o a través de la gente. Así también podemos hacer una triangulación en la que podamos analizar la aplicación a través de entrevistas y discusiones, a través de diagramas y a través de la observación. En tal sentido que siempre buscamos que el análisis se dé bajo diferentes puntos de vista. También otra consideración clave es aprender en la comunidad. El diagnóstico rural participativo también significa aprender de, con y a través de los miembros de la comunidad. En la medida de lo posible, el equipo debe tratar de analizar los problemas desde la perspectiva de los afectados. Los instrumentos de investigación se aplican conjuntamente con los habitantes de la comunidad y en algunos casos por iniciativa propia de estos. El equipo debe contar con representantes de los grupos afectados con el fin de garantizar la inclusión mínima de la percepción de estos grupos. Durante la estancia en la zona objeto de estudio, los miembros del equipo comparten el alojamiento y las comidas. El equipo del diagnóstico rural participativo escucha, participa en las actividades cotidianas y se informa de las estrategias locales para la solución de los problemas. Los integrantes del equipo deben ver su función primordialmente como catalizadores para apoyar un desarrollo autónomo. Otra consideración importante es aquella que denominamos la ignorancia óptima o la inexactitud adecuada. El diagnóstico rural participativo, cuando nosotros realizamos el levantamiento de la información, se debe evitar buscar una inexactitud innecesaria. El alcance de la investigación y del análisis se debe limitar a lo estrictamente necesario para reconocer aquellas necesidades o la actividad propuesta. Este hecho representa una diferencia muy importante con respecto a la investigación etnográfica de campo y a las encuestas socioeconómicas. Lo que queremos decir es
que el diagnóstico debe recoger aquello que es estrictamente necesario para poder resolver un determinado problema o una determinada circunstancia para una población. No debemos incluir variables o información que no sea importante para este análisis. Muchas veces cometemos el error de incorporar más datos, es decir, recoger más información de aquella que la necesitamos, simplemente por intereses personales, académicos, institucionales, etc. Ello indudablemente no solamente recarga el trabajo de campo en el sentido de que vamos a tener que tener un mayor presupuesto, sino también retrasa el objetivo del diagnóstico y además que recarga el tiempo de la población. Por otro lado, también tenemos el uso de los instrumentos apropiados. El diagnóstico rural participativo se sirve de una gama de técnicas informales de investigación que están estructuradas y son complementarias entre sí. La selección de las técnicas se realiza en función de su grado de participación, es decir, deben ser claras, comprensibles, sencillas, adaptadas a las condiciones locales y abiertas a cualquier campo que sea propuesto por los habitantes de la comunidad. Debe quedar claro que el éxito de la acción depende de las propuestas de ellos. Cuando señalamos que deben ser adecuadas a las condiciones locales, ello significa, por ejemplo, utilizar materiales locales como las semillas para describir las cantidades y hacer jerarquizaciones. Otra consideración es la visualización compartida. En las encuestas realizadas mediante cuestionarios, la información oral proporcionada por el entrevistado se recoge en el cuestionario del entrevistador y allí se convierte en su propiedad privada. En el caso de un mapa, modelo o diagrama, existe una visualización compartida, porque todos los presentes pueden contemplar la figura, aportar sus propuestas de modificación, destacar los problemas y manipular y ordenar los objetos o esquemas utilizados. En este caso, la elocuencia y la redacción son factores secundarios. En la elaboración participativa de mapas y modelos, los habitantes diseñan su propio mapa o imagen de la comunidad y del barrio en el que viven o de los recursos disponibles. Otra consideración es el análisis y presentación en el terreno. En las reuniones que el equipo organiza, se analizan conjuntamente los resultados obtenidos y se acuerda el procedimiento a seguir al día siguiente. Con ello, se incrementa la comprensión de los problemas y se concreta el foco de la investigación. Los análisis reiterados llevan a una puntualización de los problemas, a una mayor comprensión y a una acumulación de conocimientos. El equipo completo evalúa sobre el terreno y los resultados de la investigación de campo los presenta públicamente y los discute con los miembros de la comunidad. Los resultados pueden formularse por escrito, pero casi siempre resulta más apropiada una presentación visual sobre panel con ayuda de tablas, gráficos, pictogramas, fotografías o historietas. También se logra buena audiencia con la presentación de algunos de los resultados en forma de sociodramas, teatro de marionetas o de cuento narrado. Tenemos también otra consideración importante, que son los encuentros periódicos de seguimiento. Los modelos y mapas elaborados conjuntamente sobre el terreno son un medio excelente de documentar y reflejar los avances alcanzados en la implementación de las propuestas y planificar en común acciones futuras en el marco de encuentros periódicos de seguimiento. Además, el material fotográfico y las grabaciones de la presentación conjunta sirven para fundir los conocimientos adquiridos, por ejemplo, en los programas de extensión de campesino a campesino. Otra consideración importante es evitar la parcialidad y la autocrítica. El equipo de diagnóstico rural participativo busca conscientemente el contacto con los individuos que suelen permanecer callados, los más pobres, las mujeres, los grupos desfavorecidos que habitan en lugares remotos durante la época adversa del año, etc. El equipo refleja no solo lo que se comenta, sino también lo que se silencia, lo que sucede y lo inadvertido.
y trata de detectar sus propios errores y sesgos. Ante todo, debe abstenerse de emitir cualquier juicio valorativo sobre los demás. Existen diversas técnicas e instrumentos que pueden utilizarse en un diagnóstico rural participativo. Sin embargo, estas pueden agruparse en 4 tipos. La primera son las dinámicas de grupo, que son todos los medios, métodos o herramientas empleadas para lograr la acción del grupo. Tienen el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. Dentro de los diagnósticos rurales participativos se utiliza para lograr que los integrantes de un grupo puedan proporcionar información necesaria para el diagnóstico de la manera más real y veraz posible. También tenemos las técnicas de visualización. Por lo general, la mayoría de las herramientas utilizadas en los diagnósticos rurales participativos se apoyan por medio de las representaciones gráficas, lo cual permite que se logre la participación de las personas con diferentes grados y tipos de educación, así como también facilita la sistematización de conocimientos y el consenso. Algunas técnicas de visualización muy utilizadas en los diagnósticos rurales participativos se agrupan en matrices, que son cuadros que permiten ordenar y presentar las informaciones e ideas en forma lógica para fines de cruzar diferentes criterios, matrices de clasificación o de priorización, o de presentar ideas en forma jerárquica, matrices de planificación, entre otras. Sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas tanto para los diagnósticos rurales participativos como para las fases de análisis, planificación y seguimiento de las acciones. También tenemos entre ellas a los mapas y los esquemas, los cuales son representaciones simplificadas de la realidad muy utilizados en los diagnósticos rurales participativos, los cuales sirven muchas veces de punto de partida para los procesos de desarrollo. También tenemos los flujogramas, los cuales son un tipo de diagrama que presenta en forma esquemática las relaciones entre diferentes elementos, las cuales estén simbolizadas por flechas, como relaciones de causa-efecto, secuencia de eventos, etc. Y finalmente tenemos los diagramas temporales, los cuales son representaciones de la presencia o ausencia o de la variación en intensidad de ciertos fenómenos en el tiempo. También tenemos las entrevistas y comunicación oral. Los métodos de entrevista y comunicación oral adaptados a los diagnósticos rurales participativos, a diferencia de otros métodos tradicionales, no están enfocados tanto a la estadística, sino a asegurar la triangulación de información desde diferentes puntos de vista, representativos de los diferentes miembros de la comunidad, y a obtener la visión de la gente respecto a sus problemas. La observación de campo, en ella, lo que se busca es recolectar en el terreno, en forma grupal, informaciones que serán analizadas posteriormente utilizando las técnicas de visualización. Hoy en día, las técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados en los diagnósticos rurales participativos no son una limitación. Existe mucha información de técnicas e instrumentos en la bibliografía que puede ser alcanzada por internet o en algunas bibliotecas especializadas, donde podemos encontrar mucha información acerca de técnicas e instrumentos de diagnósticos rurales participativos. Es así que muchas instituciones incluso a partir de ellas han modificado y adaptado a sus propias necesidades. Estas técnicas son muy flexibles, por lo tanto no solamente pueden ser adaptadas o modificadas, sino también pueden servir de base para poder generar nuevas técnicas o nuevos instrumentos. En ese sentido, hoy en día tenemos muchos instrumentos que pueden ser utilizados. En el presente curso nosotros presentamos solo algunas, las que han sido más utilizadas en los últimos años, aquellas que por lo general son técnicas e instrumentos que son parte de todo diagnóstico rural participativo y les va a servir para poder diseñar sus propios diagnósticos.
Las preguntas que debemos hacernos para poder seleccionar una determinada técnica o instrumento son: ¿cuál es el enfoque de la institución? Esto es importante porque algunas instituciones privilegian algunos enfoques en particular, por ejemplo, el enfoque de género. En ese sentido, existen técnicas e instrumentos que pueden proporcionarnos el recojo de información orientada a género. Otra pregunta importante es: ¿cuáles son las informaciones y decisiones que ya están disponibles? Si es que ya se encuentran disponibles, por lo tanto, y tal vez ya no necesitamos incorporar una determinada técnica o instrumento, porque eso recargaría indudablemente el trabajo de campo. ¿Cuáles son los aspectos que se necesitan averiguar? Esto está relacionado a la matriz de identificación de las variables diagnósticas. ¿Cuál es el grado de organización o movilización de la comunidad? Aquí podemos apreciar si la comunidad es muy participativa, si se encuentra bien organizada o no, ya que dependiendo de eso nosotros podemos utilizar una determinada técnica que demande mucha organización o participación, o aquellas que puedan integrar mejor a los miembros de esa población. Otra pregunta importante es: ¿quiénes son los participantes y cómo se van a agrupar? Es importante porque dependiendo de ello podemos también seleccionar instrumentos que puedan diferenciar o jerarquizar algún tipo de estructura dentro de la población. Por ejemplo, si tenemos una población muy dispersa en el sentido de que tenemos adultos mayores, una población muy gruesa de adultos, una población muy baja de jóvenes, o si tenemos una presencia mayor de mujeres que de varones, entonces tenemos que saber cómo orientar eso, y para eso también existen algunos instrumentos que pueden ayudarnos. Otra pregunta importante es que los participantes pueden todos leer o escribir. Si esto también es importante, porque si nosotros tenemos una población que tiene problemas para la lectura, entonces debemos de utilizar básicamente instrumentos que recurran a hechos lúdicos, ¿no? con juegos que permitan extraer la información que nosotros necesitamos. O probablemente, y en zonas rurales, muchas veces el lenguaje, el idioma es el quechua o el aymara, por lo tanto también debemos de contar con facilitadores que manejen estos idiomas. Las herramientas que presentamos a continuación representan solo a aquellas que son las más utilizadas dentro de procesos de diagnósticos rurales participativos. Estos instrumentos los hemos agrupado en dos niveles. El primero, denominado herramientas para definir los problemas y las causas, que son aquellas que nos permiten identificar cuáles son las principales limitaciones o problemas que tiene la comunidad, las cuales a su vez se pueden agrupar en herramientas generales de entrevista, aspectos generales de la comunidad, manejo de los recursos naturales, características del sistema de producción y aspectos de género. Otro grupo es las herramientas para el análisis de problemas y soluciones, que son aquellas que nos permiten visualizar todas las limitaciones y problemas que existen en la comunidad, organizándolas y estableciendo su importancia según la magnitud de sus efectos en la población, permitiendo reconocer el origen de los principales problemas y plantear las propuestas de solución. El diagnóstico es una combinación de ambas. Nosotros utilizamos las herramientas para definir los problemas y las causas, para poder identificar todos los problemas y las causas de estas. Y con las herramientas para el análisis de los problemas y soluciones, determinamos la organización de esos problemas, cómo está estructurado, cuál es el problema central, cuáles son sus causas, y a partir de ello poder plantear o proponer algunas soluciones. Dentro del grupo de herramientas para definir los problemas y causas, tenemos a las herramientas generales de entrevistas. Una técnica muy utilizada es el diálogo semiestructurado, el cual es la recolección de información mediante el diálogo con informantes claves, familias representativas o grupos específicos.
Esta técnica busca evitar algunos de los efectos negativos de las encuestas formales, como son las preguntas con respuestas cerradas, las cuales provocan la falta de diálogo y la falta de adecuación a las percepciones de las personas. El tiempo que se requiere es variable dependiendo de los temas que se deban tratar. Sin embargo, se debe evitar que sea muy prolongado para evitar cansar al entrevistado y sus respuestas puedan ser sesgadas o poco flexibles. Las respuestas pueden ser anotadas en un cuaderno, aunque se recomienda que éstas sean grabadas. Por lo general, nosotros recomendamos la grabación digital, que es aquella que nos va a permitir no solamente recoger la información, sino además poder utilizarla en algunos casos, cuando podamos tener algún software, poder transcribir el diálogo a texto, ¿no? Los pasos a seguir son, en principio, establecer una guía de entrevista con un máximo de 10 a 15 temas con informantes claves, donde se encuentran resumidos en forma clara los puntos fundamentales que se quiere tratar. Estos temas van a servir de guía para los entrevistadores. La guía de entrevista no es un manual rígido, debe ser revisada y adaptada constantemente según los resultados de las entrevistas. No debe ser seguida en forma mecánica, hay que dejar fluir el diálogo con la gente y abordar cualquier tema nuevo que aparezca sin perder de vista el objetivo. Debemos determinar cómo se va a hacer la selección de las personas y o grupos a entrevistar. La selección es muy importante. Para ello se debe considerar a informantes claves quienes puedan darnos la información más exacta posible. Cuando realicemos la entrevista debemos también tener mucho cuidado, porque la neutralidad es uno de los aspectos más importantes en una entrevista. No debemos de orientar las respuestas y tampoco el facilitador puede sugerir alguna orientación en la respuesta de los entrevistados, dado que ello estaría sesgando lo que ellos dicen. Por lo general, el entrevistador se limita solo a preguntar o hacer repreguntas para poder encontrar una mayor información del tema que se está tratando. En el análisis de los resultados, según los casos, se toman notas durante el diálogo, también pueden ser grabadas. Si se quiere mantener la espontaneidad, es preferible anotar las informaciones inmediatamente después de terminar el diálogo. Es importante reunirse al final de la jornada para analizar los resultados. La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes, otras entrevistas, resultados de otros ejercicios sobre el mismo tema. Esto es la denominada triangulación. Dentro de este mismo grupo de herramientas generales de entrevistas, tenemos el diálogo con grupos, o también conocido como grupos focales. Esta es una técnica para recoger información a partir del análisis y reflexión de un conjunto de informantes claves, con el objetivo de obtener información pertinente en forma rápida, trabajando con un grupo reducido de gente directamente involucrada en la problemática estudiada. Es una aplicación grupal de la técnica de diálogo semiestructurado. El tiempo dependerá del tema que se está tratando, pero se recomienda no hacerlo muy prolongado, dado que puede saturar, cansar a los participantes y sesgar la información. Dentro del trabajo con los informantes se puede hacer uso de medios gráficos, visuales o lúdicos, dependiendo del tipo de información que se quiere recoger. Algunos pasos que se dan en esta técnica es, en principio, establecer una guía de entrevista con un máximo de entre 6 o 7 temas, con la metodología de diálogo semiestructurado. El segundo paso es seleccionar a los miembros del grupo. Para ello debemos invitar solo a aquellas personas que conocen del tema que se va a tratar y conocen muy bien esa problemática. Luego hay que explicar con mucha claridad el objetivo de la entrevista. Hay que explicar por qué se realiza la entrevista, por qué se seleccionaron los participantes, quién es la institución responsable, cómo se va a utilizar la información, qué acciones se pueden esperar. La transparencia es importante porque
los informantes comentarán con otros miembros de la comunidad y es importante evitar crear algunas confusiones y expectativas erradas. Luego ya realizamos el diálogo. Los facilitadores conducen el trabajo con el grupo aplicando preguntas según los temas elegidos. Las respuestas pueden ser visualizadas en la pizarra o con tarjetas para fomentar la discusión. La información obtenida debe ser comparada con otras fuentes, con otros diálogos, resultados de otros ejercicios sobre el mismo tema, etc. Dentro de herramientas para definir los problemas y causas, también tenemos otro grupo denominado aspectos generales de la comunidad. En este grupo tenemos varias técnicas e instrumentos. Uno de ellos es el perfil de grupo. Este es un instrumento que nos permite definir las características del grupo de participantes en relación con las actividades examinadas. Es un método rápido y conveniente para entender en sentido general las características socioeconómicas, cualitativas y cuantitativas. Todos los participantes pueden ser involucrados y se presenta como un juego divertido. Dependiendo del nivel de análisis, es un ejercicio que puede tomar hasta 2 horas. Es necesario el uso de papelógrafos, cartulinas, cintas adhesivas, plumones de diferentes colores, y lo que tenemos que hacer es, en principio, explicar el objetivo del ejercicio y la metodología que se seguirá. Una vez que todos los participantes ya han entendido esto, se inicia con información básica o la más simple. Según el grado de alfabetización de los participantes, pueden escribir cada elemento sobre una tarjeta, o el facilitador discute para cada uno un símbolo entendible por todos y lo dibuja sobre la tarjeta. Una vez que se ha agotado el primer tema, se reúnen las tarjetas sobre el papelógrafo. Este ejercicio se repite para otras informaciones consideradas relevantes. Si se levantan temas muy sensibles para los cuales se observa alguna resistencia en la gente, no debemos de colocar el papelógrafo. Una vez que el grupo considera que se han agotado los temas relevantes, se procede al censo. Se pide a cada participante indicar en el papelógrafo las actividades en las cuales se involucra o los aspectos que corresponden a sus características. En este paso pueden ser útiles los plumones de colores diferentes. Finalmente se discute el resultado con los participantes. Se pide a los participantes la opinión sobre el ejercicio desarrollado. Se anotan los resultados. Este resultado debe servir principalmente para orientar un análisis posterior y más detallado. Otro método muy utilizado para identificar algunos aspectos generales de la comunidad es el instrumento de estrategias de vida, el cual nos permite entender las diferentes posibilidades de ingreso que tienen los pobladores de una comunidad, así como también las condiciones de acceso a estas fuentes de ingreso, todo desde la misma mirada de la población. Es un instrumento muy útil para introducirse en la problemática general de desarrollo de la comunidad y la estratificación social existente. El ejercicio puede llegar a tomar hasta 2 horas de duración, dependiendo de la complejidad de las dinámicas económicas de la comunidad, así como del número de participantes. Se requiere de una pizarra, tiza, papelógrafos, plumones, tarjetas de cartulina. En principio, lo que tenemos que hacer es reunir a un grupo de informantes claves de la comunidad, o si es factible, una asamblea amplia, donde debemos explicar el objetivo del ejercicio. Luego, pedimos a los participantes nombrar todas las fuentes de ingreso que se ofrecen a los miembros de la comunidad. Anotamos las fuentes en tarjetas o sobre la pizarra. Si hay participantes no alfabetizados, debemos acordar algunos símbolos para representar cada fuente de ingreso. Empezamos a agrupar las fuentes de ingreso en base a preguntas sobre la posibilidad de acceso a ellas y anotamos las condiciones de acceso con un color diferente y agrupamos las fuentes de ingreso debajo de cada una de ellas. Una vez que se han expresado todas las condiciones de acceso, las jerarquizamos
Les ponemos un orden de importancia para reordenar todas las tarjetas en forma de flujograma. Discutimos el resultado finalmente con los participantes y esto queda grabado o registrado. En algunas oportunidades también le podemos tomar algunas fotos para que esto quede como evidencia del diagnóstico y de los resultados que se están encontrando. El análisis organizacional es otro instrumento que nos permite identificar algunas características de los aspectos generales de la comunidad. Es un instrumento que nos permite aprender sobre las organizaciones y grupos activos de la comunidad y cómo sus miembros los visualizan. También nos permite entender las interacciones que tienen estas organizaciones entre sí y nos puede ayudar a determinar los problemas y limitaciones para la gestión de cualquier proyecto. Este es un ejercicio que también se puede desarrollar hasta en 2 horas, dependiendo de la diversidad de agrupaciones que puedan existir en la comunidad. Como en todos los instrumentos, siempre vamos a requerir pizarra, papelógrafos, en este caso círculos de papel de diferentes tamaños, plumones, cintas adhesivas, etc. La reunión debe incluir a diferentes personas, básicamente las más representativas de los diferentes sectores o grupos existentes en la comunidad, y puede ser preferible dividir la reunión en subgrupos de trabajo. En principio debemos explicar a todos de qué se trata el ejercicio y cómo debemos ordenarnos para desarrollarlo adecuadamente. Luego introducimos una pequeña discusión sobre los aspectos institucionales, proponemos el diagrama como un instrumento para visualizar. Luego pedimos a todos los asistentes nombrar todas las organizaciones e instituciones que tienen incidencia en la vida de la comunidad. La discusión puede empezar con la pregunta ¿cuál es la institución más importante para el desarrollo de la comunidad? Y dejar a los participantes decidir lo que es importante. Luego escribimos los nombres de las organizaciones más importantes en los círculos más grandes. Hay que hacerlo uno por cada círculo y los colocamos en la pizarra. Esto lo hacemos lo mismo para todas las otras instituciones según orden de importancia, utilizando círculos de menor tamaño cada vez. Luego preguntamos a los participantes qué relaciones existen entre las organizaciones. Colocamos los círculos de papel de manera que las instituciones que se relacionan se tocan en la pizarra, o si resulta demasiado complicado, indicar las relaciones con flechas. Esta fase puede necesitar discusiones considerables. Al final se obtiene un diagrama de las relaciones interinstitucionales de la comunidad. Si se ha trabajado en subgrupos, debemos comparar los resultados de los diferentes grupos. La validez del ejercicio reside en la triangulación, para lo cual es necesario comparar estos resultados con otros instrumentos y también desde la mirada de diferentes actores. En este mismo grupo también tenemos al mapa de servicios, el cual es un instrumento que permite establecer una representación gráfica de todos los servicios básicos requeridos por la comunidad, sus cercanías y beneficios que reciben de ellos. Este ejercicio puede llegar a tomar hasta 2 horas de trabajo, dependiendo de la complejidad de los sistemas de servicios que existan y demanden las comunidades. Será necesario contar con una pizarra, tiza de colores, papelógrafos, plumones, cintas adhesivas, etc. Como primer paso, lo que debemos hacer es reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la comunidad y explicar el objetivo del ejercicio. Luego, dibujamos en el medio del mapa un círculo que represente a la comunidad. Preguntamos cuáles son los servicios existentes dentro de la comunidad y los apuntamos o indicamos con símbolos dentro de un círculo. Preguntamos cuáles son los otros lugares fuera de la comunidad donde viajan para obtener servicios. Indicamos cada lugar con otro círculo con su nombre respectivo. Apuntamos adentro de cada círculo los servicios que ofrece la localidad. Luego, para cada localidad que ofrecen servicios, indicamos con flechas cuáles son los miembros de la comunidad que acuden principalmente a dichos servicios. Luego, el ejercicio puede ser repetido con otros informantes para una comprobación. Inclusive, puede hacerse un ejercicio separado para hombres y mujeres para comprender
las miradas de género que puedan existir. El resultado debe ser comparado con otros grupos. Es importante detectar las pautas que da el mapa sobre las limitaciones que significa para la gente el acceso a los servicios. La línea del tiempo es un instrumento que nos permite registrar los eventos históricos de la comunidad. A menudo se necesita saber cuáles han sido los cambios significativos en el pasado de la comunidad, los cuales tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. La línea del tiempo es una lista de los eventos claves tal como los participantes los recuerden. El ejercicio puede tomar también hasta 2 horas de trabajo, dependiendo del nivel de participación de los informantes. La línea del tiempo debe retornar lo más lejos posible en el pasado, hasta los eventos más antiguos que los participantes puedan recordar. Es importante que participen personas de varias generaciones y de todos los grupos, incluyendo hombres y mujeres. Obviamente la presencia de los ancianos para este ejercicio es fundamental. Como primer paso, organizamos uno o varios grupos de trabajo. Es importante trabajar en grupo para que los participantes se pongan de acuerdo y se estimulen mutuamente. Explicamos el objetivo del ejercicio. Luego, los facilitadores deben arrancar la discusión con preguntas de tipo: ¿cuándo se fundó la comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Después, no debe influir en decidir cuáles eventos fueron importantes, porque es la misma gente la que debe de expresarlo. A medida que los participantes recuerdan eventos, se deben colocar en una línea vertical que representa la línea del tiempo, con los eventos más antiguos arriba deben ser colocados. Puede ser útil trabajar con tarjetas, ya que se va a tener que desplazar las informaciones para mantenerlas en orden cronológico. Si hay dificultad para establecer las fechas, tratar de ubicarse en referencia a eventos importantes de carácter nacional o internacional. Colocamos todos los comentarios sobre los eventos al lado de la línea del tiempo. Es importante que estos comentarios no se pierdan. El facilitador debe promoverlos mediante la discusión. A medida que la línea se completa, se discute con los participantes las tendencias que se dibujan. Si se ha trabajado en subgrupos, se discute en plenaria el trabajo de cada uno y se establece una línea común. También tenemos como instrumento de los aspectos generales de la comunidad el análisis estacional. Este es un instrumento que nos permite representar las variaciones estacionales de diferentes parámetros y actividades en la vida de la comunidad. Estos diagramas son particularmente útiles para ilustrar relaciones entre diferentes actividades y cambios estacionales. Permiten diseñar intervenciones y planificar acciones más adecuadas. Se pueden cubrir temas como disponibilidad de alimentos, ingreso, trabajo, actividades escolares y sociales, fuentes de ingresos, gastos de crédito, entre otros. Se requiere de un tiempo de hasta 3 horas, dado que este es un análisis un poco complejo y también va a depender mucho de la participación que tengan los informantes. Primero, lo que debemos hacer es organizar una reunión con la comunidad. Explicamos la función del calendario estacional y discutimos los parámetros que se van a incluir. Estos parámetros cambiarán según el enfoque y el grupo. No se deben de escoger más de 4 o 5 parámetros para discutir. Luego establecemos una escala lineal de tiempo encima de la pizarra o papelógrafo. Usamos el calendario anual que corresponde a la visualización de la gente. No debe ser necesariamente comenzando con enero. Debemos dejar a los participantes decidir quién va a dibujarlo. Para cada uno de los parámetros describimos las variaciones estacionales mediante líneas o bloques. No debe necesariamente empezar a principio de año. Por ejemplo, para la demanda de mano de obra se puede empezar por el mes de mayor demanda, proceder mes por mes hasta completar el año y repetimos lo mismo para cada parámetro.
Finalmente, discutimos el resultado en términos de los periodos más favorables y desfavorables, explicamos el uso que se dará al calendario, dejamos una copia a los participantes y este calendario elaborado debe ser consolidado y chequeado por los resultados de otros grupos. Otro grupo de instrumentos que tenemos dentro de herramientas para definir los problemas y causas es el de manejo de los recursos naturales. Dentro de este grupo tenemos un instrumento denominado Mapa de Recursos Naturales y Uso de la Tierra, el cual es un instrumento que permite concentrar en un solo mapa la visión que los pobladores tienen sobre la utilización del espacio y sus recursos, así como también ubicar informaciones principales y relevantes. Este es un ejercicio que puede tomar varias horas, dependiendo de la participación de los informantes. Como primer paso, para poder desarrollar este ejercicio, debemos reunir un grupo de un máximo de 10 personas y explicarles cuál es el objetivo. Si es necesario, se puede subdividir por afinidades o género dependiendo del nivel de análisis que se necesite. Discutimos con los participantes cómo se va a hacer el mapa y qué temas van a aparecer. Luego, si se requiere, se debe incluir algunos temas, se puede proponer varios mapas también. Empezamos con un mapa base, con los principales elementos de referencia, como los ríos, los caminos, etc. Después de ello, el facilitador no debería intervenir más en el contenido. La presentación del mapa se debe hacer en plenaria por los participantes y se discute en torno a todo lo que aparece en él. La elaboración del mapa final con los comentarios de los diferentes participantes debe ser el resultado de toda esta discusión. Se discute el uso que se podrá dar al mapa. El mapa es el punto de partida para el análisis, sirve para orientar la caminata y el diagrama de corte. Puede ser retomado y completado o dividido en diferentes mapas por temas. Dentro de este mismo grupo tenemos el instrumento denominado caminata y diagrama de corte o transecto, el cual es un instrumento que permite identificar los recursos naturales de una comunidad según su zonificación y ubicación altitudinal dentro de una microcuenca. Para llevarlo a cabo, se debe iniciar en el terreno una discusión y estructurar en un diagrama las diferentes áreas dentro de la zona de influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, problemas asociados y potenciales de desarrollo. Este diagrama puede servir de punto de partida a la discusión de alternativas. Puede ser muy sencillo para ayudar a la gente a expresar lo que sabe de su medio ambiente. Puede completarse con información de otras fuentes e ilustrar grandes cantidades de información. El concepto de corte puede ser extraño para la población comunitaria. Sin embargo, una vez que se ha explicado, el método es sencillo y ofrece una base visual muy clara para discusiones y análisis posteriores. La idea básica es representar las diferentes características y cambios que se dan siguiendo un recorrido a través de la zona. Para poder desarrollar este ejercicio, en principio debemos de seleccionar un pequeño grupo de informantes entre 3 a 5 personas y explicamos en qué consiste el ejercicio. Discutimos el mejor recorrido a través de la zona. No tiene que ser en línea recta, pero sí debe atravesar la mayor diversidad de terrenos, usos, etc., representados en la zona. En zona montañosa generalmente se empieza desde una cumbre hasta otra, atravesando el valle y todos los pisos de vegetación. Luego empezamos el recorrido por el itinerario escogido, anotando las características principales y los cambios encontrados, usando siempre las denominaciones utilizadas por la gente. Durante el recorrido nos tomamos algún tiempo para detenernos y hablar con la gente encontrada en el camino. Representar la información con los participantes del recorrido sobre un papelógrafo, en un diagrama, un perfil de terreno con las diferentes zonas encontradas y su denominación. Chequeamos con los participantes si están de acuerdo con la clasificación utilizada. En base a una discusión con los participantes,
Indicamos sobre el diagrama informaciones fundamentales sobre el uso y el estado de los recursos de cada zona. ¿Qué hay en cada zona? ¿Por qué se encuentra específicamente en esta zona? ¿Quién trabaja y se beneficia de estos recursos? ¿Se han dado cambios importantes en el pasado? Estas son algunas de las preguntas que deberíamos hacer. Luego, y finalmente, pedimos a los participantes la opinión sobre el ejercicio y anotamos los resultados. El diagrama de cuenca es un instrumento que permite graficar a la comunidad dentro del contexto de su microcuenca, para lo cual, en base a un mapa de la comunidad, se identifica el patrón de drenaje del agua como punto de partida para discutir las interacciones ambientales en el área de influencia de la comunidad. Es un método bastante sencillo y basado principalmente en los conocimientos locales. El concepto de cuenca es el más adecuado para poner de relieve las interacciones ambientales a nivel de territorio de la comunidad, entre aspectos fundamentales como el abastecimiento de agua, deforestación, erosión, contaminación, sobrepastoreo, etc. Como primer paso, reunimos un grupo de trabajo incluyendo las personas que han participado en la elaboración del mapa de la comunidad y explicamos el objetivo del ejercicio. Recopilamos los elementos base del mapa, como son ríos, topografía y principales puntos de referencia, en una nueva copia. Luego, revisamos y completamos con los participantes la red de ríos, riachuelos y quebradas existentes e indicamos con flechas la dirección del drenaje. Completamos también la ubicación de los nacimientos de agua. Con flechas más pequeñas o de otro color indicamos en qué dirección se hace el drenaje del agua de lluvia hacia las quebradas y ríos. Esto permite delimitar aproximadamente las microcuencas. Indicando con algún símbolo acordado con los participantes la cantidad y calidad del abastecimiento de agua en cada río y nacimiento también se deben de señalar. Empezamos el análisis comparando el mapa del drenaje con los otros aspectos indicados en el mapa de la comunidad y tratamos de identificar las relaciones entre los problemas identificados y o problemas potenciales. Luego, también tenemos dentro del grupo de herramientas de manejo de los recursos naturales a la clasificación local de los suelos, el cual es un instrumento que permite determinar los conocimientos locales acerca de los suelos y su capacidad de uso. Usamos clasificaciones locales como uno de los primeros pasos para integrar los conocimientos locales y valorizarlos. En la mayoría de los casos se han encontrado una buena correlación con las clasificaciones científicas. Se puede también utilizar un lenguaje común. Como primer paso, debemos reunir un grupo de participantes, preferiblemente incluyendo a la gente más experimentada. Explicamos el objetivo del ejercicio para que se pueda desarrollar de manera adecuada. Luego, siguiendo el mapa, preguntamos los diferentes tipos de suelos que se encuentran. A veces tienen un nombre, en la mayoría de los casos más bien una descripción de sus características. Tratamos de anotar las diferentes descripciones lo más fielmente posible, estimulando la discusión y la mayor precisión posible. De no ser posible de esta manera, realizamos un recorrido similar al del transecto de uso de la tierra y aprovechamos para recolectar muestras, anotar todos los comentarios hechos en el recorrido. Una vez que se ha revisado todos los tipos de suelos señalados por los participantes, preparamos una matriz con igual número de líneas. Si se va a trabajar con muestras, se puede hacer la matriz en el suelo utilizando las muestras como encabezado. Indicamos luego los principales cultivos de la zona, encabezar una columna de la matriz para cada uno de ellos. Para cada tipo de suelo y cada cultivo, preguntamos a los participantes si el suelo es el más adecuado o no para dicho cultivo. Indicamos las limitaciones o ventajas que presentan. Se puede incluso cuantificar los rendimientos. En el transcurso del ejercicio puede ser que los participantes quieran subdividir algún tipo de suelo. Finalmente, una vez establecida la matriz, tratamos de añadir una columna adicional que resuma, en la opinión de los participantes, las características principales de cada tipo de suelo en cuanto a su manejo. Otro grupo importante de instrumentos
que tenemos para definir los problemas y causas es el de las características del sistema de producción. Acá tenemos un grupo importante de instrumentos que nos van a servir para poder reconocer estas características. En primer lugar tenemos el instrumento de clasificación preliminar de parcelas, el cual es un instrumento pues, que nos permite, a partir de los propios criterios de los campesinos, identificar los diferentes niveles de sostenibilidad de sus parcelas y cuáles son los niveles de acceso a los recursos que según ellos caracterizan cada uno de estos niveles. Se requiere de al menos una hora para desarrollar este ejercicio, dependiendo del número de participantes y la complejidad en el análisis. Se debe de tener a la mano una pizarra, tiza, papelógrafos, plumones, cintas adhesivas, etc. Como primer paso, reunimos un grupo de informantes con experiencia, preferiblemente representativos de diferentes grupos dentro de la comunidad, a quienes les explicamos cuáles son los objetivos del ejercicio. Luego, determinamos con los participantes 3 o 4 niveles o tipos de parcela en base a un criterio sencillo de nivel de vida y o sostenibilidad. Preparamos una matriz a 2 entradas con los tipos de parcelas en cabeza de columna y utilizamos algunos símbolos. Luego preguntamos a los participantes cuáles son exactamente los parámetros que diferencian entre sí estos diferentes tipos de parcelas. Enfocamos la discusión hacia el acceso a los diferentes recursos de producción, tales como tierra cultivable, tenencia, mano de obra disponible, animales, maquinaria, etc. Cada vez que aparece un criterio, tratamos de obtener datos cuantitativos y establecemos los rangos en una matriz sencilla. Luego, una vez llenada la matriz, revisamos con los participantes la relevancia de la información. Finalmente, priorizamos los criterios. Los diferentes recursos identificados deberían ser priorizados para ver con los participantes cuáles consideran son los más determinantes. Este tipo de ejercicio debe repetirse con varias fuentes para poder triangular la información. Otro instrumento es el mapeo de parcelas, el cual nos permite consolidar en un mapa la visión que tienen los campesinos acerca de la utilización del espacio a nivel de su parcela y ubicar las informaciones principales y más relevantes. Para este ejercicio requerimos aproximadamente también 2 horas para poderlo completar, dependiendo pues de la capacidad de los participantes para podernos proporcionar información. El mapeo puede hacerse a nivel de grupo, donde cada participante elabora un mapa de su parcela con la ayuda de los demás. También puede ser un ejercicio individual con informantes claves. A nivel familiar se puede hacer participar todo el núcleo familiar y llevar a mayor detalle. Hay que tratar que la mayoría de los miembros de la familia participen para limitar sesgos de género o edad. Como primer paso, reunimos el grupo de personas, creemos que 10 como máximo, o los familiares y explicamos el objetivo. Luego discutimos con los participantes cómo se va a hacer el mapa y qué temas van a aparecer en él, como por ejemplo casa, campos de cultivo, pastos, animales, almacenes, árboles, manantiales, etc. Luego empezamos con un mapa base con los principales elementos de referencia como las casas, los caminos, y finalmente la presentación del mapa en plenaria y discusión para que todos podamos estar de acuerdo con todo lo que aparece ahí. Completamos el mapa final con los comentarios de los diferentes participantes y discutimos el uso que se va a dar a este mapa. También tenemos como otro instrumento importante el calendario estacional de los cultivos. Es un instrumento que nos permite representar el calendario de actividades productivas. Estos diagramas son particularmente útiles para ilustrar relaciones entre diferentes actividades y cambios estacionales. Permiten diseñar intervenciones y planificar acciones más adecuadas. Los parámetros pueden ser, por ejemplo, lluvias, calendario de otras actividades relacionadas, disponibilidad y demanda de la mano de obra, incidencia de plagas y enfermedades, las visitas de algunos extensionistas, eventos sociales, etc. Se requiere que para esto por lo menos unas 2 horas para poder completarlo, y es necesario tener a la mano una pizarra, tizas de colores, papelógrafos, plumones, cintas adhesivas, etc.
Como primer paso, organizamos una reunión con la comunidad y explicamos la función del calendario estacional y discutimos los aspectos que se van a incluir. No escoger más de 4 o 5 parámetros para discutir. Establecemos una escala de tiempo encima de la pizarra o papelógrafo. Usamos el calendario anual que corresponde a la visualización de la gente. No necesariamente debe de empezar en enero. Para cada uno de los parámetros describimos las variaciones estacionales mediante líneas o bloques. No debe necesariamente empezar a principio del año. Por ejemplo, para los cultivos se podría empezar con el mes de siembra principal. También, si es necesario, se puede incluir un lapso de menor tiempo. Procedemos mes por mes hasta completar el año y repetimos lo mismo para cada parámetro. Luego discutimos el resultado en términos de los periodos más favorables o desfavorables para la intervención y finalmente explicamos el uso que se le dará al calendario. El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de otros grupos. El flujograma de actividades es otro instrumento utilizado para representar en forma esquemática el flujo de eventos y decisiones necesario para llevar a cabo una actividad productiva determinada. Este tipo de diagrama puede tener varias utilidades, servir de base a cuantificaciones, discusiones sobre problemas o ilustrar la complejidad de los conocimientos necesarios para llevar a cabo ciertos procesos. Como primer paso, debemos reunir un grupo de personas interesadas y experimentadas en el área a estudiar y explicarles el objetivo del ejercicio. Si se ha realizado el calendario de cultivos, este ejercicio puede seguir directamente sobre algunos rubros específicos. Preguntamos a los participantes por dónde empieza el proceso y anotamos la primera etapa en la pizarra y después procedemos sistemáticamente hasta completar todo el proceso. Muchas veces a los participantes se les ocurre después añadir unas etapas anteriores al punto de partida. Se puede ampliar el diagrama preguntando cuáles son los pasos necesarios para cumplir con algunas decisiones involucradas en el proceso, en el cual se van añadiendo ramas en forma similar a un árbol de problemas. Finalmente, se puede añadir al diagrama informaciones cuantificables como la cantidad de insumos, la mano de obra necesaria en diferentes etapas del proceso, etc. Otro instrumento también bastante útil es el presupuesto del cultivo, el cual es un instrumento que nos permite estimar y calcular conjuntamente con los campesinos los costos de producción de un cultivo en relación con las actividades identificadas en el flujograma de actividades del cultivo u otra secuencia de actividades. El ejercicio permite a los productores aprender a hacer sus propios presupuestos. Esto puede tomar hasta 2 horas dependiendo del grado de participación que tengan las personas que han sido citadas a esta reunión. Luego, como primer paso, reunimos a todos los participantes y les explicamos la necesidad y el interés de identificar con precisión los costos de producción e ingresos de la actividad. Seguimos las etapas de la actividad. En el tiempo servirá de guía para asegurar una visión completa y detallada. Si el flujograma no ha sido realizado, debe hacerse en ese momento. Se puede hacer el diagnóstico detallado para un caso determinado o trabajar en grupo y establecer valores, promedios o rangos para el cultivo. Utilizando el flujograma de actividades como guía, se plantean preguntas a los participantes relacionadas con las actividades, que permitan hacer los cálculos necesarios de sus costos. Los datos se van completando en la pizarra en forma ordenada y utilizando símbolos si es necesario. Habiendo ordenado los datos, se puede fácilmente calcular con los campesinos los costos totales e ingresos, como el ingreso bruto, ingreso neto por jornada de trabajo, familiar, entre otros. También tenemos otro instrumento que es el inventario de ganado, el cual nos permite establecer una representación gráfica de los hogares de la comunidad con los recursos ganaderos con los cuales cuenta. Para esto nosotros reunimos un grupo pequeño de informantes que conocen bien la comunidad, explicamos cuál es el objeto del ejercicio, luego establecemos con los participantes un mapa base con algunos puntos de referencia como los caminos, riachuelos, etc. Colocamos todas las casas de la comunidad y pedimos indicar sobre cada casa si se tiene ganado y, si es posible, una medición cuantitativa. Se puede proceder de igual forma para los recursos de pastos.
Este mismo ejercicio debería hacerse con varios grupos de informantes para comprobar los datos. También tenemos los calendarios estacionales de producción animal, los cuales son instrumentos que nos permiten representar el calendario de actividades de producción animal. Estos diagramas son particularmente útiles para ilustrar relaciones entre diferentes actividades y cambios estacionales. Nos permite diseñar intervenciones y planificar acciones más adecuadas. Los parámetros pueden ser, por ejemplo, clima, disponibilidad de forraje, disponibilidad de agua, ciclo reproductivo, producción, inversión de trabajo, etc. Para poder desarrollar este ejercicio, organizamos en primer lugar una reunión con la comunidad y explicamos la función del calendario estacional y difundimos los aspectos que se van a incluir. Establecemos una escala lineal de tiempo encima de la pizarra o papelógrafo y utilizamos el calendario anual, el cual, como ya lo hemos dicho anteriormente, no debe necesariamente empezar en enero. Y dejamos a los participantes que decidan quién va a dibujarlo. Para cada uno de los parámetros describimos las variaciones estacionales mediante líneas o bloques. No debe necesariamente empezar a principio de año. También, si es necesario, se puede incluir un lapso de tiempo mayor. Procedemos mes por mes hasta completar el año y repetimos lo mismo para cada parámetro. Discutimos el resultado en términos de los periodos más favorables o desfavorables para la intervención y explicamos el uso que se dará a ese calendario. El calendario elaborado por un grupo puede ser consolidado y chequeado por los resultados de otros grupos. Tenemos también un instrumento que particularmente me gusta bastante porque lo hace muy divertido con los participantes y es el instrumento de la entrevista a la vaca. Este instrumento es muy práctico, pues nos permite recrear una entrevista a una vaca, donde los campesinos son la voz de la vaca. Es generalmente muy difícil obtener de los agricultores informaciones confiables sobre las tasas de mortandad y fertilidad, la incidencia de enfermedades y las prácticas de manejo cuando el manejo de los animales es extensivo, como es muchas veces el caso. En ese sentido, el instrumento ayuda de una manera divertida a prestar atención de los participantes y recoger información importante. Se requiere de al menos una media hora para poder completar este ejercicio. Antes de hacer el ejercicio, los facilitadores deben haber preparado una guía de preguntas tipo de entrevista semi-estructurada en función de sus necesidades de información. Es necesario tener una libreta de notas o una grabadora o una videocámara para registrar todo lo que se manifiesta en esta entrevista. Como primer paso, explicamos a los participantes para que ellos puedan tener los datos bien concretos de cada detalle que vamos a recoger como información en este ejercicio, y explicamos cómo se va a desarrollar todo este ejercicio y empezamos aplicando la guía de preguntas, para lo cual vamos a requerir como intérpretes de la vaca a los participantes. Se pide la ayuda de los intérpretes para entrevistar al animal. Nosotros hacemos todas las preguntas referentes a este animal, en particular recogiendo las preguntas de la guía que hemos elaborado inicialmente. Repetimos con cuántos animales sea necesario para tener una representatividad del hato. Esta entrevista, si bien se llama entrevista a la vaca, puede ser aplicado también para los distintos animales que conforman su hato ganadero. Los datos pueden consolidarse a nivel de una encuesta. También es posible hacer una representación gráfica de una entrevista con las preguntas y respuestas más importantes para servir de un punto de partida para un análisis de problemas. Otro grupo importante de instrumentos que utilizamos para definir los problemas y causas son los instrumentos de género. Dentro de estos instrumentos tenemos particularmente al instrumento del uso del tiempo. Este instrumento nos permite visualizar el aporte real de los hombres y las mujeres en las actividades de la explotación familiar.
es el ejercicio más sencillo y convincente para disipar los mitos sobre el papel limitado de la mujer. El ejercicio puede hacerse bajo diversas modalidades, con un grupo de mujeres exclusivamente, con mujeres y hombres mezclados, o con dos grupos separados de mujeres y hombres para comparar al final la visión que tienen cada uno de ellos. Como primer paso, reunimos a los participantes y explicamos el objetivo del ejercicio. Luego, establecemos una escala de tiempo. Más fácil empezar con el uso del tiempo en un día. Preguntamos a cada uno de los participantes o a una muestra de ellos a qué hora se levantan y a partir de ese momento enumeramos sin omitir nada, con la hora correspondiente, todas las actividades que lleva a cabo en el día hasta acostarse en la noche. Una vez revisado el uso del tiempo de cada uno, se puede proceder a un sencillo cálculo. ¿Cuántas horas diarias trabaja cada uno? ¿Cuántas actividades diferentes lleva a cabo cada uno en un día? El ejercicio puede servir de base a una discusión muy interesante entre hombres y mujeres. Si han trabajado por separado, enseñar el resultado a los hombres y motivar sus comentarios. Si los hombres han hecho su propio diagrama del uso del tiempo de sus mujeres, la comparación no dejará de llevar a mucha discusión. El facilitador debe siempre evitar de opinar y dejar a la gente que saquen sus propias conclusiones. Dentro de este mismo grupo también tenemos al calendario estacional de actividades con enfoque de género. Este instrumento nos permite representar el calendario de actividades productivas con las responsabilidades por género. Se requiere de al menos unas 2 horas para poder completar este ejercicio. Como primer paso, organizamos una reunión con la comunidad o el grupo interesado, explicamos la función del calendario estacional y discutimos los aspectos que se van a incluir. Luego, establecemos una escala lineal de tiempo encima de la pizarra o papelógrafo y utilizamos el calendario anual y dejamos a los participantes decidir quién va a dibujar. Para cada uno de los parámetros describimos las variaciones estacionales mediante líneas o bloques. Para cada actividad indicamos si es responsabilidad del hombre o de la mujer o de los niños. Luego procedemos mes por mes hasta completar el año y repetimos esto para cada uno de los parámetros seleccionados. Discutimos el resultado en términos de los periodos más favorables o desfavorables para la intervención y finalmente explicamos el uso que se le dará a este calendario. Finalmente tenemos al grupo de herramientas para el análisis de los problemas y soluciones. Dentro de este grupo tenemos al árbol de problemas, el cual es un instrumento que nos permite profundizar el análisis de los problemas. Este ejercicio ayuda a la comunidad a entender mejor su problemática y distinguir entre las causas y sus efectos. A pesar de ser relativamente complejo, se puede llegar a definir las causas de los principales problemas. No se debe utilizar si el grupo no demuestra agilidad e interés en la discusión. Como primer paso, retomamos los problemas identificados y escribimos cada uno en una tarjeta separada. Explicamos a los participantes que se va a identificar los problemas y sus causas, les damos un ejemplo sencillo y les pedimos identificar algún problema que les parece más importante. Colocamos la tarjeta en el centro de la pizarra o del papelógrafo. Luego pedimos a los participantes revisar las demás tarjetas para identificar si otros problemas no son causas del problema colocado en el centro. Colocamos las tarjetas causas por debajo de la tarjeta central en línea de causas. Luego hacemos una lluvia de ideas por si se identifican otras causas y discutimos cada uno de estos pasos. Este ejercicio lo repetimos para identificar otros problemas que podrían ser consecuencias de problemas ya colocados. Revisamos todas las tarjetas que no han podido ser ubicadas para ver si no tienen ninguna relación con ninguna de las tarjetas anteriores. Al final, se debe de tener uno o varios árboles de problemas. Es muy importante lograr determinar para él o los árboles un problema central del cual se derivan la mayoría de los problemas. También tenemos el análisis FODA, cuyas siglas representan lo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este es un instrumento que permite realizar una evaluación anticipada de las principales alternativas priorizadas.
para tratar de comparar ventajas e inconvenientes, así como prever posibles problemas. Para este ejercicio se puede llegar a tomar hasta 2 horas para completarlo. Va a depender mucho del grado de participación que tengan las personas. Para cada una de las alternativas que se quieren analizar, se debe establecer en forma de lluvia de ideas 4 series de características. En un cuadrante ponemos las fortalezas, para lo cual nos hacemos las preguntas: ¿cuáles son las ventajas que presenta esta solución como tal? Luego tenemos a las oportunidades, donde nos preguntamos cuáles son los elementos externos en la comunidad, en la sociedad, en las instituciones o en el medio natural que pueden influir positivamente en el éxito de la alternativa. Luego, en otro cuadrante, colocamos las debilidades. ¿Cuáles son las desventajas que presenta esta solución como tal? Y finalmente, tenemos a las amenazas, donde nos preguntamos cuáles son los elementos externos en la comunidad, en la sociedad, en las instituciones o el medio rural que pueden influir negativamente en el éxito de la alternativa.